A partir de que el 8 de septiembre de 2025 se dio a conocer la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación para 2026, que incluye infinidad de adiciones relacionadas con los CFDIs comprados, los contadores públicos y abogados fiscalistas han publicado infinidad de videos comentando dichas adiciones propuestas en relación con los CFDIs comprados, quejándose amargamente del contenido de tales adiciones, expresando que son inconstitucionales, mostrando una zozobra, angustia y mortificación nunca antes vistas con anterioridad al 8 de septiembre de 2025, lo que es preocupante y lamentable, ya que ello parece significar que tales comentarios y estados de ánimo se sustentan en la ignorancia y desconocimiento del contenido del Código Fiscal de la Federación. Pues si en verdad lo conocieran, esas expresiones y semblantes los tendrían desde hace muchos años, pues el contenido del Código Fiscal de la Federación se agravó y complicó considerablemente entre 2014 y 2022 para los contribuyentes que equivocada e ilegalmente compran CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Hay quienes en sus videos muestran una pesadumbre, tristeza y duelo como si hubieran perdido a un ser querido. El hecho de que quienes ahora comentan las reformas propuestas para 2026 no hayan mostrado esa angustia y desesperación con anterioridad al 8 de septiembre de 2025 significa, sin duda alguna, que desconocen por completo el contenido total del Código Fiscal de la Federación ya vigente, pues si lo conocieran sabrían que desde hace varios años existen en el Código Fiscal de la Federación infinidad de disposiciones legales igual de mortales e incluso de mayor letalidad que las adiciones que ahora se proponen para 2026, estas últimas que solo son complementarias de muchas más disposiciones legales ya existentes y vigentes en el Código Fiscal de la Federación desde hace años. Tal parece que quienes ahora comentan las reformas propuestas para 2026 con verdadera angustia y desesperación y con profundo temor, solo conocen el contenido del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que es el precepto legal menos importante y menos peligroso de todos los demás artículos del Código Fiscal de la Federación, que ellos sí contemplan las graves consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocada, ilegal y delictivamente compran CFDIs que amparan operaciones inexistentes. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, refiriéndose a los contribuyentes que compraron CFDIs a las EFOS, que en definitiva ya se resolvió que sí vendieron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, repito, el artículo 69b lo único que dispone es que esos contribuyentes que adquirieron CFDIs de esas EFOS definitivas ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los 30 días naturales siguientes a dicha publicación, no acreditaron la efectiva prestación del servicio o adquisición de los bienes y tampoco corrigieron su situación fiscal, no presentando las declaraciones complementarias procedentes en las que eliminaran las deducciones y los acreditamientos de dichos CFDIs comprados. En este caso, posteriormente la autoridad fiscal podrá ejercer sus facultades de comprobación, practicando una visita domiciliaria o una revisión de gabinete para el solo efecto de determinar
los créditos fiscales que correspondan. Créditos fiscales que deberán incluir el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado históricos omitidos, su actualización generada, los recargos moratorios causados y las multas de fondo equivalentes al 55% del impuesto histórico del importe histórico de los impuestos omitidos, agregando dicha disposición que si el contribuyente no revisado no corrige su situación fiscal durante el ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad hacendaria podrá considerar a las operaciones amparadas con los comprobantes fiscales comprados, los podrá considerar como actos o contratos simulados para efectos de los delitos previstos en dicho Código Fiscal de la Federación, entre ellos los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, en la modalidad de delitos calificados que se sancionan con una pena aumentada en una mitad por usar documentos falsos, precisamente los CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Lo anterior se agrava considerablemente por el hecho de que se pretende que a partir de enero de 2026 la tasa mensual de recargos moratorios sea del 2.07% y que la tasa anual de recargos moratorios ascienda al 24.84%, porcentajes leoninos y usureros que no tienen justificación alguna de ninguna índole, estándose en presencia de un verdadero robo o atraco del fisco federal en contra de los integrantes del soberano pueblo mexicano. ¡Qué desfachatez! Sin embargo, quienes comentan aterrorizados las adiciones en materia de CFDIs comprados que amparan operaciones inexistentes que se proponen para que entren en vigor en 2026, parecen ignorar y desconocer que por completo las siguientes disposiciones del Código Fiscal de la Federación, que ya están vigentes desde hace algunos años, de letalidad equivalente o incluso de mayor peligrosidad que las adiciones que se proponen para que entren en vigor en 2026, disposiciones ya vigentes que comentamos brevemente a continuación. 1. Se dispone que cuando los créditos fiscales determinados provengan de comprobantes en los que se hagan constar operaciones inexistentes, se aplicará un aumento a las multas de fondo en un 60% del importe histórico de los impuestos omitidos, de tal suerte que las multas de fondo y sus aumentos serán equivalentes al 115% de los impuestos omitidos, impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Suponiendo que los impuestos omitidos ascendieran al monto histórico de 100,000 pesos, la multa de fondo y el aumento de multa ascenderían a 115,000 pesos. Muy bien. Segundo, se dispone ya en el Código Fiscal de la Federación que se aplicarán 2 multas formales, cada una con monto equivalente al 55% del importe total de los CFDIs comprados. Una multa por registrar en contabilidad CFDIs que amparan operaciones inexistentes y otra multa por deducir y acreditar CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas. El monto total de ambas multas formales equivalen al 110% del importe total de los CFDIs que amparan operaciones inexistentes. Por ejemplo, si el importe total de los CFDIs comprados es de 5 millones de pesos, el importe total de las multas formales que nos ocupan será de 5,5 millones. Obviamente,
Estas multas exorbitantes quebrarán a cualquier contribuyente, lo harán fracasar y cerrar sus puertas al público y lanzar al desempleo a sus trabajadores, dejando sin sustento a las familias de dichos trabajadores. Tercero, se dispone que el monto de los FDIs que amparan operaciones inexistentes registrados en contabilidad de personas morales se consideran dividendos o utilidades distribuidos fictos por los cuales la persona moral debe enterar el impuesto sobre la renta histórico retenido por dividendos, más actualización, recargos moratorios, multas de fondo y aumento de multa de fondo del 50% del impuesto histórico no retenido. 4. Se dispone ya en el Código Fiscal de la Federación que registrar en la contabilidad de personas físicas y morales uno solo o varios CFDIs que amparan operaciones inexistentes da lugar a que la autoridad fiscal pueda determinarle a ese contribuyente presuntivamente la utilidad fiscal y los ingresos y el valor de los actos o actividades por los que deba pagarse el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. 5. Se dispone que los socios o accionistas serán responsables solidarios en proporción al porcentaje de participación que tengan en el capital social suscrito al momento de comprarse los CFDIs que amparan operaciones inexistentes, cuando la persona moral reciba, por ejemplo, en este año de 2025, de una o de varias CEFOs definitivas ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación, CFDIs que amparen operaciones inexistentes por un monto superior a 9.736.810 pesos, responsabilidad solidaria en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la persona moral, el crédito fiscal determinado por el fisco como consecuencia de las facturas compradas. Con esta disposición se persigue que entre todos los socios y accionistas paguen lo que no pueda pagar del crédito fiscal que se le finque la persona moral que adquirió CFDIs que amparan operaciones inexistentes por un monto superior hoy en día, superior a 9.736.810 pesos. Quiero comentar que existen miles y miles de personas morales que se encuentran en esta lamentable y peligrosa situación, por lo que sus socios o accionistas corren el grave peligro de que se les finque responsabilidad solidaria y acaben pagando dichos créditos fiscales con su patrimonio personal y familiar. 6. Se dispone que se cometen los delitos de defraudación fiscal y de defraudación fiscal equiparada cuando se deducen para efectos del ISR o se acreditan para efectos del IVA, comprobantes que amparan operaciones inexistentes, delitos que son calificados y que se sancionan con una pena aumentada en una mitad por usar documentos falsos, precisamente los comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Casos en los cuales, dependiendo del monto de lo defraudado, las penas aplicables pueden oscilar entre 4 meses y medio y hasta 13 años y medio de prisión, desde luego por ejercicio fiscal en el que se cometan tales delitos. 7. Se dispone que los contribuyentes que cometen este delito fiscal, consistente en deducir para efectos del ISR o acreditar para efectos del IVA comprobantes que amparan operaciones inexistentes, en ciertos casos y bajo determinadas condiciones, podrán ser sancionados penalmente como miembros de la delincuencia organizada, caso en el cual los contribuyentes imputados que dedujeron y acreditaron dichos comprobantes
se harán acreedores a penas de prisión muy elevadas, aparte de que deberán esos contribuyentes ser recluidos en penales de alta seguridad, lejos de su lugar de residencia y lejos de su familia. 8. Se dispone que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión a quien asiente en su contabilidad operaciones inexistentes respaldadas con comprobantes fiscales comprados o adquiridos que amparen operaciones inexistentes. 9. Se dispone que se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. La sanción de 2 a 9 años de prisión no se aplica por todos los comprobantes fiscales que un contribuyente haya comprado, en tanto que dicha sanción se aplica por cada comprobante fiscal que se adquiera. Por ejemplo, si se adquieren o compran 10 CFDIs que amparan operaciones inexistentes, la sanción aplicable será la que corresponda por la comisión de dicho delito en 10 ocasiones distintas. Desde luego, aplicándose las reglas del concurso real de delitos, que se refiere este concurso real de delitos al caso en que con una pluralidad de conductas se cometa un delito en varias ocasiones. Esta situación es similar al delito de homicidio simple e intencional. Por ejemplo, cuando se cometen 10 homicidios a través de una pluralidad de conductas, no se impone una sanción por los 10 homicidios cometidos, sino que se aplican sanciones para los 10 homicidios cometidos, desde luego, bajo las reglas del concurso real del delito. Sin embargo, sin duda alguna, así aplicará este artículo el nuevo Poder Judicial de la Federación, que ya está en funciones desde septiembre de 2025. 10. Se dispone que los contribuyentes que cometen este delito fiscal consistente en comprar o adquirir comprobantes que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, podrán ser sancionados penalmente como miembros de la delincuencia organizada, caso en el cual los contribuyentes imputados que compraron dichos comprobantes fiscales se harán acreedores a penas de prisión muy elevadas, aparte de que deberán ser recluidos esos contribuyentes en prisiones de alta seguridad, lejos de su lugar de residencia y lejos de su familia. 11. A partir del 16 de abril de 2025 se dispuso que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa de los contribuyentes imputados en delitos fiscales relacionados con falsos comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, por lo que dichos contribuyentes imputados deberán enfrentar sus procesos penales recluidos en prisión en penales de alta seguridad, lejos de su lugar de residencia y de su familia, y desde luego con visitas muy restringidas. 12. Se dispone en el Código Fiscal de la Federación que se podrá restringir temporalmente el uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales a los contribuyentes que hayan deducido para efectos del ISR y acreditado para efectos del IVA comprobantes fiscales expedidos por EFOS definitivas incluidas en las listas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en términos del cuarto párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, cuando dichos contribuyentes, en el plazo de 30 días naturales previsto
en el octavo párrafo de dicho artículo 69b, no hayan acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios amparados en los CFDIs expedidos por las CEFOS definitivas publicadas en el Diario Oficial, ni hayan corregido su situación fiscal. Quiero aclarar que hasta el día de hoy ningún contribuyente que adquirió comprobantes fiscales de EFOS definitivas publicadas en el Diario Oficial de la Federación ha demostrado la materialidad de las operaciones amparadas en esos CFDIs comprados, ni ha corregido su situación fiscal dentro del referido plazo de 30 días naturales, motivo por el cual existen cientos de miles o incluso millones de contribuyentes colocados en esta lamentable y peligrosa situación, a quienes el SAT en cualquier momento les puede restringir temporalmente el uso de sus certificados de sello digital para expedir comprobantes fiscales. 13. Se dispone que cuando se agote el procedimiento antes mencionado, previsto en el artículo 17H bis, y no se hayan subsanado las irregularidades detectadas, ni se hayan desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales, el SAT dejará sin efectos todos los certificados de dicho contribuyente. Es decir, dejará sin efectos el certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales, pero también dejará sin efectos el certificado de firma electrónica avanzada del contribuyente, por lo que dicho contribuyente en breve lapso se quedará también sin contraseña o clave CIEC, y como consecuencia de ello ya no tendrá acceso al portal de internet del SAT, ya no podrá presentar declaraciones ni avisos, no tendrá acceso a su buzón tributario, lo van a tener como no localizado en su domicilio fiscal, las notificaciones se le van a practicar por estrados, por lo que nunca se va a enterar de ellas, quedando totalmente indefenso. Ese contribuyente deberá conservar por siempre sus mercancías y sus activos, al no poder enajenarlos por no tener certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales. Al no poder presentar declaraciones, a futuro podrá ser querellado por la presunta comisión del delito de defraudación fiscal equiparada que se comete cuando se omite presentar por más de 12 meses las declaraciones mensuales definitivas de IVA o las declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta. Bueno, no podrá ni siquiera imprimir su constancia de situación fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que esos contribuyentes por el resto de su vida serán prácticamente como muertos en lo fiscal en vida. 14. Siguiendo con el desarrollo de la misma idea, si el contribuyente tuviera la buena suerte de que el SAT no le deje de inmediato, sin efectos, su certificado de firma electrónica avanzada, como se indicó con antelación, en este caso, cuando venza la vigencia de su firma electrónica avanzada, ¿verdad?, que vence, cuya vigencia es de 4 años, el SAT le negará el otorgamiento de la renovación de su firma electrónica avanzada, por lo que ya sin firma electrónica avanzada, a partir de ese momento, el contribuyente padecerá todas las afectaciones y molestias que hemos descrito con antelación. 15. Si la persona que compró comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y que ya se quedó sin firma electrónica avanzada por no corregir su situación fiscal es una persona física, la cual es socio o accionista de una persona moral,
esta persona moral, por culpa de ese socio o accionista que compró comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y que no corrigió su situación fiscal, dicha persona moral también se quedará sin firma electrónica avanzada y ya no podrá seguir operando. 16. Si la persona que compró CFDIs que amparan operaciones inexistentes y que ya se quedó sin firma electrónica avanzada por no haber corregido su situación fiscal, es una persona moral y sus socios o accionistas también son socios o accionistas de otras personas morales, estas últimas personas morales, ajenas al problema, por culpa de esa otra persona moral que adquirió CFDIs que amparan operaciones inexistentes y que no corrigió su situación fiscal, esas otras personas morales, aunque ellas no hayan comprado facturas que amparan operaciones inexistentes, por compartir socios o accionistas con otra persona moral que sí compró facturas y que no corrigió su situación fiscal, esas otras personas morales también se quedarán sin firma electrónica avanzada y ya no podrán seguir operando. Vean, estimados amigos, estimados compatriotas, cómo las graves consecuencias legales que se generan por comprar, deducir y acreditar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes son expansivas y se extienden a terceras personas físicas y morales que no han comprado CFDIs que amparan operaciones inexistentes. 17. Se dispone que el SAT puede publicar una lista negra consignando el nombre, denominación o razón social y clave del RFC de todas las personas físicas y morales que han deducido para efectos del ISR y acreditado para efectos del IVA comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes sin que dichos contribuyentes hayan demostrado la materialidad de dichas operaciones dentro del plazo de 30 días hábiles naturales previsto en el 8º párrafo del artículo 67b del Código Fiscal de la Federación, y desde luego que en ese lapso tampoco hayan corregido su situación fiscal. Esta lista negra no se ha publicado incluso al día de hoy, a pesar de que el SAT conoce perfectamente los datos de todos los contribuyentes que al día de hoy han adquirido comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes expedidos por EFOS definitivas incluidas en las listas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en términos del 4º párrafo del artículo 67b del Código Fiscal de la Federación. Supongo que esa lista se publicará hasta que el SAT sepa que ya puede afectar masivamente a todos los contribuyentes que han comprado CFDIs a EFOS definitivas que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Quiero aclarar que la lista que se comenta no se publica para solo desprestigiar ni para solo señalar públicamente a los contribuyentes que han comprado comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes a EFOS definitivas publicadas ya en el Diario Oficial de la Federación, sino que esa lista negra se va a publicar para que con base en dicha lista negra puedan aplicarles masivamente a los contribuyentes incluidos en esa lista negra masivamente otras graves consecuencias legales, como por ejemplo restringirles temporalmente el certificado del sello digital para expedir comprobantes fiscales o para dejarles sin efectos todos los certificados, incluidos el certificado de firma electrónica avanzada. Supongo que el SAT publicará la lista negra que estamos comentando
cuando ya pueda restringirles a todos los contribuyentes que compraron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, repito, ya pueda restringirles temporalmente el uso del certificado de sello digital para expedir comprobantes fiscales, paralizando en un instante las actividades económicas de todos esos cientos de miles o millones de contribuyentes que han comprado comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, lo que complicará gravemente la vida de todos los mexicanos. 18. Se dispone que las personas morales que estén incluidas en la lista negra que estamos comentando, de contribuyentes que compraron, dedujeron y acreditaron CFDIs que amparan operaciones inexistentes, AEFOS definitivas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, esas personas morales jamás podrán presentar el aviso de cancelación en el RFC, aunque ya hayan realizado la liquidación total de su activo, aunque ya hayan cesado totalmente sus operaciones o aunque se hayan fusionado con otras personas morales, por lo que dichas personas morales siempre estarán activas, convirtiéndose en un verdadero calvario la vida de sus socios o accionistas. Y desde luego existen más consecuencias legales que podemos seguir comentando, pero este video ya se extendió en demasía y además ya hemos proporcionado información suficiente que demuestra plenamente que quienes ahora comentan las reformas, las adiciones propuestas para 2026 con verdadera zozobra, angustia y desesperación y con profundo temor, apesadumbrados, solo conocen el contenido del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, que es el precepto legal menos importante y menos peligroso de todos los demás artículos del Código Fiscal de la Federación, que ellos sí contemplan las graves consecuencias legales aplicables a los contribuyentes que equivocada, ilegal y delictivamente compran facturas, disposiciones legales que hemos comentado previamente en este video. Con todo lo expresado con antelación, queda claro que únicamente pueden comprar CFDIs que amparan operaciones inexistentes, que únicamente se pueden atrever a comprar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes las personas que desconocen por completo el contenido del Código Fiscal de la Federación. Pues una persona que conoce el contenido de dicho Código Fiscal de la Federación, obviamente conoce toda la información descrita en este video. Y si conociera toda esta información, dicha persona, actuando con inteligencia, jamás se atrevería a cometer la tontería y el suicidio fiscal de comprar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, bueno, a menos de que padezca alguna discapacidad en sus facultades mentales, o que no se ame a sí misma, o que esté muy devaluada, o que le guste sufrir, o que su instinto de conservación esté verdaderamente dañado y atrofiado. Por otro lado, con todo lo expresado con antelación, queda claro que únicamente pueden dedicarse a vender y enajenar comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes personas exageradamente ignorantes de la materia fiscal, que desconocen por completo el contenido del Código Fiscal de la Federación, gente sin valores y sin moral, a quienes no les interesa ni les preocupa meter en graves problemas fiscales a sus semejantes, a quienes no les interesa complicar para siempre la existencia de sus semejantes, provocando que algún día el fisco
los prive de su patrimonio, negocios, dinero y en ciertos casos extremos hasta de su libertad. Gente indeseable a la que hay que mantener lo más lejos posible de nuestras vidas, pues son verdaderos mercenarios que con tal de obtener ganancias millonarias ilícitas, sin remordimiento alguno, destrozan la vida de quienes ingenuamente confían en ellos. El nuevo Poder Judicial de la Federación, que ya entró en funciones en septiembre de este año 2025, jamás va a declarar la inconstitucionalidad de estas disposiciones legales que, sin duda alguna, serán aprobadas por la mayoría calificada del partido en el poder, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, no obstante lo cual, abundarán los vividores fiscales que venderán la promoción de amparos indirectos en contra de las reformas y adiciones que se aprueben, llenándose los bolsillos de dinero proveniente de contribuyentes ingenuos que inocentemente creerán en ellos, amparos indirectos que sin duda alguna se perderán en su totalidad, como se han perdido siempre todos los amparos promovidos en contra de la reglamentación de la adquisición legal de la adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Si quienes comentan apesadumbrados las disposiciones en materia de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, propuestas para que entren en vigor en 2026, se percatan de la peligrosidad y letalidad de dichas propuestas en contra de los contribuyentes que equivocadamente adquieren comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes y realmente se preocupan por la seguridad jurídica y bienestar de sus clientes. Es decir, si realmente se preocupan por la seguridad jurídica y bienestar de los contribuyentes mexicanos, lo que deben hacer esos que comentan las reformas es recomendar a todos los mexicanos contundentemente que ya no compren comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, pues tal decisión inteligente es la única que puede salvarlos de los peligros, pérdidas y sufrimientos que contempla la ley. Como se dice, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? No recomendar a los mexicanos que ya no compren comprobantes que amparan operaciones inexistentes demuestra plenamente que quien comenta esta propuesta de reformas y adiciones para 2026 o es una persona totalmente ignorante de la materia fiscal y del Código Fiscal de la Federación, o demuestra que esa persona que comenta estas reformas es un deshonesto que se dedica a vender esos comprobantes que amparan operaciones inexistentes, lastimando la vida de sus semejantes, y demuestra también que es un traidor que colabora con la destrucción de la economía personal y familiar de los mexicanos. Pobres contribuyentes mexicanos que están a cuatro fuegos. Un poder legislativo que aprueba leyes letales en su perjuicio. Un fisco voraz que va a aplicar esas leyes en contra de los mexicanos con contundencia, que sin duda alguna se van a aprobar y entrar en vigor en 2026. Tercer fuego amigo, supuestos asesores fiscales que no conocen el Código Fiscal de la Federación y que inducen a los mexicanos a que sigan comprando comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o que, de plano, son ellos mismos quienes
les venden esos comprobantes a sus clientes, a los contribuyentes mexicanos. Y por último, un nuevo Poder Judicial de la Federación que gustoso dictará sentencias definitivas privando a los mexicanos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad. En próximos videos explicaremos con lujo de detalles y con pleno conocimiento de causa el alcance, intenciones y peligros que significan para los contribuyentes tales reformas y adiciones propuestas para que entren en vigor en 2026. En enero de 2019, hace 6 años, publicamos este libro titulado La trampa de las facturas compradas. Porque efectivamente, la compra de facturas que amparan operaciones inexistentes es una trampa, gracias a la cual el fisco pretende apoderarse con facilidad y con rapidez del patrimonio, negocios y dinero de los mexicanos exitosos económicamente, trampa en la que desafortunadamente han caído infinidad de mexicanos gracias a los deshonestos factureros que viven de la mentira y del engaño, traicionando precisamente a quienes les creen sus mentiras y que ilusamente confían en ellos. Gran parte de la información que compartimos en este video se contiene en este libro titulado La trampa de las facturas compradas. Nosotros no hablamos en este video de la compra, deducción y acreditamiento de comprobantes que amparan operaciones inexistentes simplemente porque es un tema que está de moda en este momento, sino que abordamos este importante tema porque somos expertos en el mismo. Nosotros no vendemos ni adquirimos CFDIs que amparan operaciones inexistentes, ni lo hacen nuestros apreciables clientes, gente respetable, decente e inteligente. Somos congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Tampoco hablamos de lo que leemos ni de lo que estudiamos. Nosotros hablamos de lo que hacemos cotidianamente con éxito, evitando problemas a nuestros clientes o resolviendo a su favor los problemas fiscales que ya enfrentan. No somos capacitadores, somos asesores fiscales y abogados fiscalistas que todos los días y todo el día ejercemos nuestra profesión conforme a estricto derecho en beneficio de nuestros clientes. Por eso nuestros videos no son tan abundantes ni frecuentes como quisiéramos. Si todos los días estuviéramos en redes sociales, o no tenemos trabajo, o no hacemos el trabajo que nos contratan y estamos defraudando a nuestros clientes. Bueno, no cabe duda de que cuando se apliquen contundentemente todas las disposiciones legales establecidas para privar de su patrimonio, negocios, dinero y en casos extremos hasta de su libertad a los contribuyentes que ilegal y delictivamente compraron comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, los factureros serán odiados y rechazados por los contribuyentes que les compraron los CFDIs que amparan operaciones inexistentes y que como consecuencia de ello perdieron todo lo que tenían. Esta información la compartimos con dos objetivos. Uno, que los contribuyentes inteligentemente ya no sigan comprando, deduciendo ni acreditando comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes para que no continúen agravando aún más sus ya delicados problemas fiscales. Y dos, que los contribuyentes que sepan que están en la peligrosa situación que hemos descrito en este video
inteligentemente y por su propia conveniencia, a la brevedad posible regularicen su situación fiscal, ocurrido lo cual ya no correrán el peligro de perder sus bienes y dinero a manos del fisco. Para que las próximas generaciones de mexicanos, nuestros descendientes, en los próximos años, estén en condiciones reales de llevar una existencia digna de seres humanos, de hijos de Dios, es menester que los mexicanos de hoy hagamos lo correcto para conservar nuestros bienes y dinero. De otra suerte, en el pecado de no conservar hoy lo que tenemos, nuestros descendientes llevarán la penitencia de tener una existencia de carencia y de miseria. Si te resultó interesante y útil la información contenida en este video, mucho te agradeceré que le des like, que formules comentarios, que te suscribas a nuestro canal, que nos sigas en redes sociales y que compartas este video para que esta importante información llegue a más mexicanos, a fin de que como pueblo tengamos más probabilidades de salvarnos. Si requieres de asesoría fiscal al respecto, estamos a tus órdenes en el teléfono 22 22 43 22 11. Desde hace 35 años tenemos clientela en todo el territorio nacional. Si Dios lo permite, nos vemos en el próximo video, en el cual compartiremos más información fiscal de interés general.